Pero ese sentido de comunidad creo que fue lo que realmente se aferró a esas pequeñas partes internas de mi corazón y alma y siguió desafiándome a pensar en cómo sería la vida si viviéramos como en el reino de Dios. Mi familia tiene una larga historia en Comunidad de Cristo, abuelos, bisabuelos. Mis padres se mudaron a la costa este cuando mi padre estaba en el ejército. Vivieron justo al sur de Washington, D.C., que es donde nací y crecí. Al crecer en Virginia, yo era la única niña de Comunidad de Cristo en mi escuela. Así que tratar de explicarles a mis amigos a qué iglesia iba y de qué se trataba siempre era un poco complicado. Y la mejor forma de explicarlo era invitarles a algo, un campamento, un retiro o una reunión campestre. De hecho, 2 amigas vinieron conmigo a Espectacular un verano y dijeron, «Esto es lo mejor del mundo entero». Y yo respondí, «Sí, por supuesto lo es». Los campamentos, retiros y reuniones campestres fueron súper importantes en mi vida. Pienso en los líderes de jóvenes que vieron algo en mí y siempre había personas animándome a asumir un rol distinto, un rol nuevo o a intentar algo diferente y era un lugar seguro para probar cosas y si fallabas, no era el fin del mundo. En mi experiencia espectacular fue lo que realmente solidificó ese deseo de seguir en comunidad y en relación con personas que de algún modo eran de ideas afines. Así que estudié comunicación e inglés en Graceland. Me encanta contar historias y escuchar las historias de las personas y ayudarles a expresar sus propias historias. Y un domingo en la iglesia vi en el boletín un anuncio para una vacante de asistente administrativa en el equipo de comunicaciones y pensé, tal vez debería postularme. Así que lo hice y durante el proceso de entrevistas terminé siendo contratada y así comenzó mi trayectoria con el equipo de comunicaciones. Ahora soy la directora de comunicaciones y tengo el equipo más increíble que cualquiera podría pedir. Mientras pienso en este nuevo rol como presidenta del quórum de los sumos sacerdotes y en el equipo de comunicaciones, me doy cuenta de que en cierto modo estas 2 cosas se entrelazan de forma hermosa. Los sumos sacerdotes están llamados a ser ministros de visión y constructores de puentes, ¿verdad? Y en comunicaciones siempre tratamos de conectar puntos preguntándonos cómo ayudamos a las personas a ver cómo esto se conecta con esto y con esto otro. Y creo que el rol del sumo sacerdote va muy en paralelo a eso, es decir, cómo ayudamos a las personas a ver cómo éramos, cómo podemos ser, cómo somos ahora y cómo podríamos llegar a ser en el futuro. Creo que hay una simetría muy bonita entre los 2 roles y estoy muy entusiasmada por lo que eso puede significar. Creo que a medida que avanzamos, el mayor desafío será cómo aprovechar nuestro ministerio y nuestras oportunidades. Somos muchos, ¿verdad? Hay bastantes sumos sacerdotes en todo el mundo, así que, ¿qué podemos hacer para servir de la mejor manera a la misión de la iglesia en adelante? Realmente me gustaría que estuviéramos más integrados en el trabajo que está haciendo el Concilio de los 12, más integrados incluso en el trabajo que ocurre en la sede y en los centros de misión. Hay un gran poder en los números y queremos poner nuestros números al servicio del trabajo que se está haciendo y realmente apoyarlo. Creo que lo que más me emociona es construir relaciones, tanto entre los sumos sacerdotes y yo como entre los sumos sacerdotes entre sí. Durante la pandemia, que bueno, a nadie le gustó, pero también abrió muchas formas diferentes de conectarnos que antes no teníamos. Ahora tenemos reuniones en línea cada trimestre y creo que la idea de poder reunirnos para apoyarnos mutuamente es muy valiosa. Muchos de nosotros estamos dispersos por diferentes zonas horarias, incluso por diferentes continentes.
Y la posibilidad de poder reunirnos digitalmente o en línea es realmente poderosa. Y es muy bonito poder ver a las personas, escucharlas y apoyarlas, incluso desde lejos. Así que estoy realmente emocionada por seguir construyendo esas relaciones y encontrar maneras de fortalecerlas.